Buenos días a todos, gracias por estar acá. Yo hoy les quiero hablar de un trabajo que en realidad este es lo que se llama ongoing work. Es un trabajo que está en desarrollo, es un financiamiento que nosotros hemos recibido de CONACYT para hacer un estudio sobre demanda del mercado inmobiliario de Asunción y Gran Asunción, y estas son unas primeras conclusiones de un trabajo que todavía va a tomar tiempo, ¿verdad? Lo primero es, Paraguay tiene un ritmo de crecimiento urbano determinado, y acá hay una gran falacia. ¿Cuál es la falacia que tenemos? La falacia que estamos diciendo es, está viniendo gente del campo a la ciudad y se está integrando a los cordones de pobreza alrededor de Asunción. Esto no es cierto. Desde el periodo de intercensos del año 2002 al 2012, prácticamente la población urbana y rural de Paraguay no cambió. Básicamente lo que hubo es la gente que estaba en el campo se quedó en el campo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está empezando a ocurrir es que gran parte de la gente que se está quedando en el campo es gente mayor, y la gente menor, la gente, digamos, más joven, es gente que está empezando a venir sobre todo a ciudades intermedias. Empezamos a ver ciudades que crecen. ¿Cuáles son las ciudades que crecen? Ciudades como Santaní, Santa Rosa de la Guaraví, San Ignacio, San Juan. Estas son ciudades que se están volviendo importantes. Ni qué decir de lo que está ocurriendo en la zona agrícola. Ciudades como María Auxiliadora, Santa Rita, Capueté, en toda la parte agrícola. Este es un fenómeno que es bastante importante y que es un fenómeno que se modifica a partir de dos eventos muy importantes. La aparición de la moto y del celular. ¿Por qué? Yo hoy puedo conseguir un trabajo llamando por teléfono y decir, me muevo 40 kilómetros y me voy a trabajar a un lugar. Entonces, la gente sigue usando una vivienda rural para poder en esa vivienda rural de alguna manera vivir, tener algunas cosas básicas para comer dentro de esa familia, pero el trabajo lo consigo por fuera. Y empezamos a ver que estas ciudades empiezan a tener un montón de cosas que anteriormente no existían. Entonces empezamos a ver que aparecen restaurantes, aparecen heladerías, aparecen universidades. Todo esto necesita una serie de servicios. La gran afluencia de público o la gran afluencia de gente a los dos grandes centros urbanos del Paraguay, que son Asunción y su área metropolitana, Ciudad del Este y su área metropolitana, básicamente se han frenado en los últimos años. Lo que empezamos a ver es que Paraguay sigue teniendo un crecimiento poblacional importante y básicamente hay un crecimiento también del área rural, pero ya sin movimiento. Los crecimientos que se dan a nivel urbano son crecimientos que han sido importantes, pero que se han frenado en cierta medida. Esta es la pequeña gran falacia de la cual queremos hablar primero. Cuando empezamos a mirar qué es lo que va a pasar en Paraguay, apuntamos allá al año 2030 o 2050, en realidad vemos que esta pirámide poblacional, donde hay una gran concentración en gente joven, es una pirámide poblacional que se va a sostener todavía durante un tiempo determinado. Esto es lo que le llaman el bono demográfico, ¿verdad? Cuando empezamos a ver, existen alrededor de casi 3 millones de personas que van a entrar a la demanda por vivienda en los próximos 20 años. ¿Quiénes son esta gente que va a entrar? Y fíjense, creo que hay muy pocos que están dentro de este grupo poblacional en esta sala. Cuando empezamos a mirar quiénes son estas personas, nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas. Primero, es gente que nació prácticamente con el celular en la mano. Nunca vio una máquina de escribir. Nunca vio cosas que para nosotros eran muy normales. Cuando vos decís discar el teléfono, te dicen, vos estás totalmente loco. ¿Qué es lo que esto es discar el teléfono? No se hace pues eso en el celular, ¿verdad? Es gente que nació conectada internacionalmente. Es gente que hoy, a pesar de no haber viajado en muchos casos, es gente que está conectada a un mundo totalmente distinto. Correcto, estamos hablando de gente que puede decir,
yo tengo un estilo de vida similar a un estilo de vida de una persona de su edad en París, por ejemplo, y no haber conocido París, más que por Google Earth o algo así. Entonces, esta es gente que es disruptiva dentro de nuestro mercado inmobiliario. Y empiezan a aparecer figuras de cosas que son importantes, de gente que es importante. Por ejemplo, empieza a aparecer una figura que para nosotros es rarísima, pero sin embargo en el mundo es una figura muy conocida, que es la figura del roommate. ¿Verdad? Entonces, vamos pues con un amigo o una amiga a alquilar un departamento o incluso a comprar un departamento en un grupo. Antes vos hacías eso y decías, mira, ese con quién lo vivía, o esa con quién lo vivía. Empezamos a ver que también en este mismo proceso empiezan a aparecer gente como que quiere vivir sola, ¿verdad? Yo siempre digo algo. Nuestros padres, nuestra mamá, básicamente, cuando salía de su casa cuando se casaba. ¿Y cuándo se casaba? Se casaba cuando terminaba el colegio secundario, si es que terminaba el colegio secundario. Mis compañeras de facultad se casaron todas cuando terminamos la facultad. Las compañeras de mis hijos no se quieren casar luego. Si le aprietan un poco, si es que se quieren casar, están dispuestas a hacer hasta un postdoctorado con tal de no casarse. La edad a la cual las mujeres tienen hijos es totalmente distinta. ¿Por qué la mamá de Víctor González tuvo 13 hijos? ¿Se pusieron a pensar alguna vez en esto? Yo creo que ni Víctor se puso a pensar. Una razón muy clara era que no había electricidad y por tanto no había tele, ¿verdad? Esta es una razón muy clara, pero la otra es también porque se casó posiblemente muy joven, ¿verdad? Entonces, obviamente, el tiempo para tener hijos es un tiempo relativamente largo, ¿verdad? Entonces, estas son transformaciones de una generación que nos va a impactar, una generación que piensa de una manera disruptiva para lo que es un mercado en el que estábamos acostumbrados. Entonces, yo pregunto esto. ¿A esta gente le sirve la casa con 3 dormitorios, uno en suite y otro con baño compartido, para que vos tengas la pareja, los varones y las nenas, ¿verdad? Posiblemente ese tipo de vivienda le sirva muy poco a esta generación. Y esta es una generación que posiblemente va a seguir creciendo, ¿verdad? Y va a seguir creciendo en el vínculo que se tiene, ¿verdad? Estamos viendo también que hay transformaciones. El año 2003 es un año que para mí es un año importante, porque es un año donde se empiezan a producir transformaciones en la economía que son transformaciones importantes. A partir de ese año empiezan a ocurrir ciertas cosas. Empiezan a haber ocupados y subocupados plenos que empiezan a subir de manera cada vez más importante. Y esto genera una nueva clase media. Esta clase media que se genera es una clase media distinta a otras clases medias. Por ejemplo, es muy distinta a la clase media argentina o es muy distinta a la clase media uruguaya. Esas son clases medias que tienen 100 años. ¿Verdad? Vos le veas a una señora con collar de perla caminando seguramente en Barrio Norte en Buenos Aires. Y esa señora tiene un campo en la provincia de Buenos Aires que le alquila a algún sojero, que ese campo lo compró su tatarabuelo y ella ideó un pedacito y sigue viviendo de eso. Es gente que ya tiene recursos, es gente que ya tiene cosas. Nuestra clase media es una clase media nuevita. Es casi como podríamos decir un baile con plata. Por eso es lo que mucha gente dice. O un baile que empieza a tener plata. Es gente que tiene que empezar a disfrutar de una serie de ventajas que ofrece la vida y que esta gente no ha disfrutado en su momento. Entonces, esta gente no tenía heladera, no tenía televisor,
esta gente no tenía acceso a un teléfono celular. Y estoy hablando de hace 15 años. Muchos de ellos, hoy, y creo que todos tenemos ejemplos de eso, donde vemos, por ejemplo, que la empleada doméstica de tu casa tiene su hijo en la universidad. ¿Verdad? Ese tipo de transformaciones radicales que se están empezando a dar en nuestra sociedad creo que son muy llamativas. Y hay que tener en cuenta ese problema y esa atención creo que hay que prestarle de manera mucho más significativa a la que le estamos prestando. Y era más o menos así el esquema. Hoy la variedad de cosas que hay es impresionante. ¿Por qué? Porque hay una demanda y hay gente que puede comprar. Me decía una persona una vez, $1 millón antes era la diferencia entre el cielo y el infierno. Hoy $1 millón es medio... Y esa es una cuestión real. Vos te podías comprar una casa de 1.000 metros cuadrados, de 500 metros construidos, y esa casa salía a $250.000. ¿Qué compras hoy por $250.000? Esta es una cuestión, y está muy vinculado a estos eventos que estamos empezando a ver. Y vemos que la clase media prácticamente se ha duplicado en este proceso de tiempo. Cuando yo les hablo de clase media, estoy usando una definición de Banco Mundial. Y esa definición de Banco Mundial es básicamente gente que gana más de $10 por cabeza por día. Para llevarlo a un número más manejable por nosotros, una familia de más o menos $2.000 de ingresos familiares mensuales. O sea, gente que gana arriba de 10 millones de guaraníes, de alguna manera. 53% de la población, se ha duplicado esta población. Y esto es una tasa de crecimiento que hemos tenido, que ha sido una tasa de crecimiento del orden del 4,5% en este periodo de tiempo. Nosotros podemos generar eventos disruptivos también, que pueden levantar esa tasa. ¿Cuál es uno de los eventos disruptivos que podemos generar? Si nosotros podemos crecer a una tasa de 10%, proveyendo 51.000 viviendas, como mostraba Víctor González al terminar su presentación, ese es un trabajo que lo habíamos hecho conjuntamente, y podemos crecer a una tasa de 10% durante este periodo de gobierno que arranca. Estamos hablando de una tasa de crecimiento de 2% por encima del 4% que ya veníamos creciendo. Estamos hablando de una tasa de crecimiento del orden del 6 o 6,5%. Esta línea, y créanme lo que les voy a decir, es una línea que va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque en realidad en Paraguay hemos sido bastante eficientes en bajar estos números, en bajar el número de la pobreza. Y hemos sido bastante ineficientes en trabajar con este número, o este grupo de gente, lo que le llamamos la población vulnerable. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hoy nos encontramos con tramos distintos de lo que teníamos anteriormente. Si este es el número de hogares, vemos que hoy tenemos más o menos alrededor de un 28% de la población que está en niveles de ingreso mayores a 6 millones de guaraníes mensuales, anda por los $1.000, y que representan un total de hogares de alrededor de casi 500.000 hogares, ¿verdad? Más hogares tendrían ingresos mayores a 6 millones en el futuro. Si nosotros hacemos esta proyección, que son los datos en los que estamos trabajando ahora, nosotros creemos que este número de 490.000 podría llegar más o menos a 750.000 en los próximos 10 años. O sea, hay una demanda importante. Y a mí hay cosas que me llaman la atención. ¿Cuál es el problema principal de la clase media? Un lugar donde vivir. La clase media es aquella que ha resuelto su problema de vivienda, su problema de vestido, su problema de alimentación, pero todavía no ha resuelto su problema de vivienda. Se han producido transformaciones que son transformaciones importantes en la forma en que la gente vive, en la forma en que la gente come, en la forma en que la gente se mueve en todo este proceso.
Y nos encontramos con que Senavitat, por ejemplo, apunta a este segmento en general. Pero vemos que la gestión de Senavitat ha hecho relativamente poco para resolver el problema, este problema de acá. Es más de la mitad de los hogares que existen hoy en Paraguay. Estos, su problema de vivienda lo tienen recontra resuelto, ¿verdad? Lo que hemos visto que ha ocurrido en la clase alta es que mucha gente de la clase alta, aprovechando las ventajas generadas sobre todo por el impuesto a la renta personal, ha invertido en una segunda, en una tercera, en una cuarta vivienda. Porque es una forma de garantizar de alguna manera una seguridad y un retorno determinado. Invertir en ladrillo, le dicen los argentinos, ¿verdad? Los argentinos invierten en ladrillo por todos lados porque lo que no es ladrillo le desapareció. En los últimos 50 años, una regularidad cada 10 años más o menos, y ahora le están por desaparecer los ladrillos, lo que no son ladrillos, ¿verdad? Esto ha generado una demanda importante sobre Paraguay. Lo que vemos acá en la avenida Santa Teresa, que básicamente ha sido desarrollado por argentinos. Este me está hostigando el coso, fin del tiempo, dice. Voy a seguir un rato más, total. Si no somos un poco caraduras, nunca llegamos a ningún lado. El Estado ha trabajado mucho en este tema y yo quiero coincidir con Víctor en algo. El problema de la clase media es resolver un problema financiero. Y es resolver un problema financiero que está lleno de trancas por todos lados. Si hablamos de 51.000 viviendas, y le voy a contar un dato, más o menos en el Gran Asunción se producen alrededor de 19.000 casamientos por año y 19.000 divorcios. Esto es lo que los argentinos le llaman el valijeado, ¿verdad? El valijeado, viene la señora un día, encuentra la valija en la puerta y tiene que irse raje acá, a otro lado, ¿verdad? Tiene que ir a vivir en otra clase de vivienda, obviamente, de la que tenía anteriormente. ¿Para qué quiere una casa para 3 hijos o cosas por el estilo? Si no tiene ni uno, ¿verdad? En ese momento quieren venir solamente los fines de semana porque prefieren estar con la mamá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas estas razones son importantes y se han generado de manera sustantiva. Resolver este problema, vuelvo a repetir, es resolver un problema financiero. Los problemas financieros en Paraguay están sujetos a lo que se llaman regulaciones. Y yo quiero insistir, y le decía a Víctor con una de las cosas que él dijo en un momento dado. Vamos a cambiar la legislación para que la legislación no sea comercializada, que una legislación hipotecaria. Eso no es moco de pavo. ¿Por qué? Porque las legislaciones financieras en el mundo están bajando desde el Edén, que se llama Basilea. En Basilea, un lugar donde se reunieron los bancos centrales 3 veces y dijeron, así se tiene que dar crédito en el mundo. Y el que da crédito así es bueno y el que no da crédito así es malo. Paraguay no es malo, es medio malito, ¿verdad? Medio malito. Entonces, Paraguay se quiere adaptar a esa reglamentación. Lo que tenemos que hacer es desarrollar una reglamentación en función que cumpla con esa reglamentación, por un lado, con esa legislación de Basilea y se adapte a las necesidades paraguayas. Pero el desafío tiene que ser el siguiente: 1.200 créditos dio la AFD el año pasado. La AFD tiene que dar 15.000 créditos o 20.000 créditos. O si no, y en esto coincido también con Víctor, no existe financiamiento. Entonces tenemos que resolver también toda la parte legal. La AFD tiene un montón de restricciones impuestas en el año 2004 que seguramente hay que revisarlas. Y hay que revisarlas para ver cómo se puede dinamizar y cambiar el mercado inmobiliario. Cuando les digo, hay una cuestión que es interesante. Cuando vos mirás este gráfico, esto es vivienda propia, cuota, condominio. Vivo con mi papá también está ahí, ¿verdad? Vivo con mi papá. Y después está la vivienda cedida. Mi papá me presta su casa, ¿verdad? Y después está el alquiler. Cuando yo miraba este mismo gráfico en el año 2003,
La línea anaranjada prácticamente no existía. Prácticamente no existía. Prácticamente lo que había en Paraguay, en las distintas ciudades, eran viviendas que tenían, o eran cedidas o eran propias. Cuando yo les hablo de vivienda propia, no vayan a pensar en una casa linda. Cualquier cosa es vivienda propia para los estándares de la Dirección de Estadística y Censo. ¿Cuál es el paredes? Sí, ¿cuál es el paredes? Bueno, es vivienda propia. Puede tener un rancho, puede tener techo de paja, puede tener paredes taqueadas, eso es vivienda propia. Hay muchos problemas de calidad. Hay muchos problemas de calidad también. En la Chacarita hay viviendas propias, sobre terrenos que no son propios, que son de la municipalidad, que están bajo derecheras. Este tipo de cosas son cosas que hacen que pongas muy en duda estos números y digas posiblemente la mitad de esto nomás tiene. Pero hay gente que va ascendiendo, es posiblemente esta la gente, la señora que vivía en la Chacarita y era empleada doméstica en un lugar y su marido era limpiavidrio en una esquina, pero el hijo ya se fue a la universidad. Tal vez no sea buena la universidad a la que se fue, tal vez no nos guste, pero tiene otro estándar social y posiblemente está trabajando en un empleo formal y ascendiendo en ese empleo. Como no le doy bola al reloj, ya me viene lo... Bueno. Entonces, yo hice unos ejercicios que son interesantes de considerar. Por ejemplo, supongamos un escenario de precios de vivienda de 10 años y hablemos de 4 opciones de financiamiento con ingresos mensuales que están entre 6, 10, 15 y 25 millones más o menos, ¿verdad? Este es el capital que tenemos que financiar, la cuota sería de estos valores, ¿verdad? Los ingresos mensuales de estas personas para acceder a esto tendrían que estar en estos valores. ¿Por qué? Porque el banco no te va a dar más del 30% de tus ingresos. Esta es una decisión que también tiene orígenes financieros y es razonable también en muchos casos, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros podríamos tener. Un valor de la propiedad que va entre $26,000 y $110,000 más o menos, ¿verdad? El tramo de ingresos mensuales, millones de guaraníes, acá hay 290,000 personas, acá hay 120,000, acá hay 50,000 y acá hay 30,000. ¿Qué le podemos ofrecer a uno de esos? Una casa, un departamento, un dormitorio sin garage, área de servicio en el Gran Asunción. Posiblemente sin área de servicio en el Gran Asunción. Una casa de 2 o 3 dormitorios, garage, área de servicio en el Gran Asunción, departamento de 2 dormitorios, garage en el Gran Asunción, casa de 3 o 4 dormitorios, garage, área de servicio, Asunción o Gran Asunción, departamento de 1 o 2 o 3 dormitorios, Asunción o Gran Asunción. En algunos casos es más Gran Asunción que Asunción, ¿verdad? Pero esa es una cuestión real. ¿Y ahí con qué nos encontramos? Nos encontramos con el quilombo del tráfico. Porque no hay otra palabra para describir esto, ¿verdad? No hay otra palabra para describir esto. ¿Qué es lo que pasa? Asunción no ha invertido nunca en transporte público. El primer ejemplo de inversión en transporte público que hay en Paraguay es el Metrobús. Es el Metrobús. Sarandí el Metrobús. También, ¿verdad? Pero imagínense lo que esto implica en muchos casos. Voy a irme, este es el mismo caso, pero en 20 años. Y fíjense la cantidad de hogares, cómo va creciendo incluso. Demanda hay y hay a patada de demanda. Lo que no hay es condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? El problema es que mucha gente, esta gente de clase media, se ha endeudado en los últimos años para comprar una tele, para comprar una heladera, para comprarse un auto. Y esa gente hoy no tiene espacio financiero para comprarse una vivienda. A no ser que, ¿por qué? Porque su 30% de ingresos lo está gastando posiblemente en un alquiler. Entonces, ¿cuál es el problema?
La gente te dice, qué lindo que es tu proyecto. Nosotros en Bernardino nos está pasando eso. Qué lindo que es tu proyecto. Cuando termine nada, vení, te voy a comprar. Cuando me entregue la llave. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de pagar mi alquiler, o no puedo pagar dos cuotas a la vez, una de mi alquiler y la otra de mi casa. Entonces no puedo cumplir el sueño de la casa propia. Este es un problema que hay que empezar a resolverlo. ¿Cómo lo resuelves? Hay varias alternativas de resolución de esto. Por ejemplo, en algunos países se subsidian las tasas de interés durante ese periodo de tiempo. En otros países se subsidian las cuotas durante ese tiempo. En otros países lo que se hace es, se le da un plazo de gracia durante ese tiempo. En otros países lo que se hace es, se dan financiamientos bajos posiblemente al desarrollador para poder sacar este volumen de cosas más rápido. Pero acá tenemos que tener, por ejemplo, inversores institucionales para hacer esto. ¿Quiénes son los inversores institucionales en vivienda? Los fondos de pensión. Esta discusión que está habiendo hoy sobre fondos de pensión no es trivial. Es una discusión sumamente importante para lo que es el sector de la vivienda. Es una discusión, yo diría, clave, de regulación y de redireccionamiento en un momento dado hacia ciertos sectores que son importantes. El crecimiento de la construcción genera empleo, como decía Víctor. Fíjense, este es el Producto Interno Bruto de la construcción y la línea verde son los empleos que generan. En algún momento dado lo hablamos, ¿te acuerdas, Víctor? En algún momento dado dijimos 75% más o menos de lo que vos gastás en vivienda termina en un sueldo dentro del país. Dentro del país. Imagínense estos números, lo importantes que son. Pero acá también tenemos problemas. Gran parte de esa gente que trabaja en construcción, por ejemplo, no tiene IPS. Es un empleo de características precarias que atrae relativamente poca gente al segmento. Tenemos que resolver también ese tipo de problemas. Cuando hablamos de política de diversificación, este es el número más o menos que le mostraba a Víctor. Si nosotros hacemos 50... A ver, lo voy a poner de otra manera. Si Marito consigue con financiamiento para 58,000 hogares en los próximos 5 años, va a tener un crecimiento de 250 millones de guaraníes en promedio, menos de 50,000 dólares, va a tener un crecimiento del 8% en su Producto Interno Bruto. Va a ser el presidente que más hizo crecer al país después de la década de oro de Itaipú. O sea, imagínense las alternativas que hay. Y esto es con modificaciones relativamente sencillas. Si hablamos de 50 millones de guaraníes, de un empleo cada 50 millones de guaraníes, acá nomás generamos 290,000 empleos. Pero hay una oportunidad extremadamente importante. La inflación, vemos que en general la inflación de la renta es menor a la inflación total. Al ser la inflación de la renta menor que la inflación total, se vuelve un elemento positivo la inversión también inmobiliaria, con lo cual genera una demanda financiera extraordinaria también, ¿verdad? Y en la medida que no se vaya a ir resolviendo, creo que vamos a seguir teniendo inversionistas en el segmento. Y acá hay cosas que a mí me llaman la atención, y voy a hablar solamente de Asunción y el Gran Asunción. Asunción es como una mano. Pónganse a pensar como una mano. El borde es el río Paraguay. Esto es el río Paraguay, es el borde de la mano. Y me tiene como, este es el dedo del medio. ¿Por qué se ríe? Este es el dedo del medio, donde se está haciendo el Metrobús. Y gran parte de los proyectos urbanos que se están haciendo en Asunción y el Gran Asunción se están haciendo hacia el norte. El Paseo de la Galería está en el norte de Asunción, ¿verdad? Y hacia el sur hay poco, si no es que ningún desarrollo. Y le voy a decir, la franja costera, la parte 1, la parte 2, la autopista Ñuguazú, el superviaducto, los túneles, el Metrobús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te está forzando a ocurrir acá? Las soluciones están viniendo hacia el norte, hacia el sur hay un gran trancón, ¿verdad? Hay un gran trancón.
Y la gente está empezando a buscar algo distinto. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Lo que se llama un barrio autocontenido. Estoy buscando un barrio donde walking distance, caminando, puedo llegar a cualquier lugar. ¿Cuáles son los lugares que me quiero ir? Me quiero ir a lugares de compra, me quiero ir al súper, me quiero ir a caminar y hacer gimnasia, me quiero ir a un club, le quiero llevar al colegio a mi hijo, me quiero ir a un sanatorio. Hoy, y le doy el ejemplo, piensen en Barrio Jara, piensen en las Mercedes y vean cómo se ha generado mucho más densidad en esa zona que en otras zonas de Asunción. A excepción posiblemente de esta zona que, como les decía, está muy impactada por la inversión extranjera. Hay mucha densidad generada en ese tipo de zonas. Entonces empezás a ver lugares como, por ejemplo, toda la parte de franja costera, toda la parte de la costanera, como una zona interesante e importante de desarrollo también con una serie de servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me tengo que mover relativamente poco. ¿Qué pasa acá? ¿Ustedes creen que a ustedes que tienen auto nomás no les gustan los ómnibus? Al que menos le gusta el ómnibus es el que anda todo el día en ómnibus. Ustedes saben cómo se vende una moto. La moto se vende así. ¿Cuánto va a gastar el pasaje? 2.000 guaraníes. ¿Cuántas veces te mueves? 4 veces al día. 22 días son 8.000 por 22. La 196.000 más o menos. Menos 30.000 de tu nafta. 196.000 menos 30.000. ¿Cuánto va? 166.000. La cuota de tu moto es 160.000. Dame 1.000, firmame acá y llevamos más. Y no sé manejar. Y vea que vamos a mostrar acá por acá. Te dejo más. Venga el siguiente. ¿Verdad? Así se vende moto. Porque la gente quiere salir del transporte público. El país rico no es el país donde el pobre anda en ómnibus. El país rico es el país donde el rico anda en ómnibus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la infraestructura que se haga en Asunción va a colapsar. Toda va a colapsar. ¿Por qué va a colapsar? Porque el que puede se compra una moto o un chileré. ¿Y esa es la verdad o no es la verdad? Y encima con esquema de financiamiento hasta que se apague el sol. ¿Verdad? Y llevaron allá, ¿verdad? Esto era lo que yo básicamente les quería mostrar y les quería decir. Espero que, como les digo, esto es un trabajo en el que seguimos trabajando. Espero que les hayan quedado algunas cosas medianamente claras. Gracias. Siendo el paraguayo promedio, tiene baja liquidez efectiva para acceder a comprar una propiedad. ¿Qué tipo de medidas se podrían aplicar para dar una solución a esta afección económica, la cual limita al paraguayo promedio a apostar por un proyecto innovador? Básicamente, ¿cómo bajamos los precios? ¿Cómo qué? ¿Cómo bajamos los precios? Bueno, acá hay muchas alternativas de solución. Lo que pasa es que estas alternativas de solución no están reguladas. Por ejemplo, un crédito puente. Un crédito puente puede ser una alternativa, por ejemplo. Un crédito puente donde yo tenga un fee de reserva. ¿Cuál es el problema que tenés? La resolución 1 del Banco Central te impide cancelar un crédito con otro crédito. Pero entonces no puede matar un crédito con otro crédito. Estos son problemas con los que te encontrás en términos legislativos. Puedes hacer que la AFD actúe como actúa, por ejemplo, como actuó Fannie Mae en Estados Unidos comprando hipotecas, generando departamentos de riesgo de los bancos para comprar hipotecas y después quedarse ellos con las hipotecas. Tercero, ¿por qué los únicos vendedores de crédito tienen que ser los bancos? ¿Por qué no puede vender crédito el propio desarrollador? Este también es un tema en el que hay que hablar. ¿Y cómo lo hace? A través de fondos de inversión. Los fondos de inversión que se llaman, en otra parte del mundo se llaman REITs, R-E-I-T, Real Estate Investment Trust, que son fondos que invierten en este tipo de cosas y generan ellos mismos el financiamiento.
Hay muchas alternativas, pero necesitamos estructura y necesitamos riego. Imagínense lo siguiente. Todos conocen lo que es un fideicomiso hoy. En esta misma sala, yo preguntaba hace 10 años qué era un fideicomiso y el 90% no sabía lo que era. Pero la ley es del año 96. Imagínense lo que tardamos en incorporar innovaciones legales dentro de este esquema. Hay muchas cosas que hacer. Otra charla es básicamente las cosas que se pueden hacer. Bueno, fuerte aplauso, impresionante.